medicamento. Luis Huesca, buenos días. ¿Cómo ves este sistema de apoyos? Son 188,000 casas que van a estar censando a discapacitados, a ninis, a personas que no estudian ni trabajan, quien quiera abrir un empleo, a adultos mayores. Es todo un paquete en conjunto. ¿Cuáles son los riesgos que ves o los pros y contras en esto, Luis? Bien, buenos días a la audiencia y gracias por la invitación. Sí, efectivamente se observa primero una mejora de lo que se venía haciendo en el gobierno anterior, al poquito más del doble, ¿no? Los programas anteriores, para poder comparar, que se llamaban adultos mayores o 70 y más, ofrecían alrededor de 580 pesos mensuales. Ahora hablamos de 1,250 pesos. Entonces es un poquito más del doble de lo anterior. Entonces ahora se observa, por un lado, los puntos positivos. Viendo el lado positivo es este esfuerzo, ya lo comentamos unos días anteriores, ¿no? De estos programas que traen un carácter universal, y en ese sentido es quien lo busque, o como comentaron hace un momento, quien van a ir, el gobierno actual va a ir a buscar, a tocar las puertas, y si los detectan, les vamos a, dicen ellos, les vamos a dar la pensión. O sea, son programas, aún van a estar de una forma condicionados, pero es una condicionalización más baja, ¿no? O sea, el hecho es que sean, ya dijeron un poco, ahorita describieron, no voy a hacer mucho hincapié en eso, pero aquí lo importante es precisamente las necesidades que hay, ¿no? de la población en Sonora. Hace un momento, por ejemplo, se comentó sobre que no tenía el dato exacto. Yo pienso que ya deberían de tenerlo, Sí, ¿no? a mí Porque también digo, no, es que ya queremos hacer eso. Oye, pues cómo no. claro, o sea, no se debe improvisar con esto en recursos, porque ya deben de tener el gobierno actual presupuestado, esto ya lo tienen presupuestado. Entonces, de acuerdo que se pueden hacer ajustes, pero ya que se haga un censo, pero por lo pronto ya se pudieran tener datos. A nivel nacional ya tienen el monto que se va a destinar a esto, y por ende también en función de la cantidad y las personas que se estiman que no tienen una pensión. Por cierto, hay que dejar en claro que la pensión, cuando uno trabaja toda la vida, uno puede cotizar al Seguro Social, y a esas se le llaman pensiones contributivas. Por otro lado, aquí hablamos de las pensiones que no son contributivas, son precisamente nuestros adultos mayores que quedaron fuera del esquema formal de poder cotizar, y por algún motivo, X o Y motivo, ahorita ya en esta tercera edad que tienen, si no tienen ese apoyo, esa pensión contributiva, pues la idea es ofrecerles esta no contributiva. Si observamos ahí el dato de lo que viene siendo precisamente la necesidad, de lo que podemos hablar, cómo está Sonora a nivel nacional posicionado en cuanto a pensiones no contributivas. Hay también que explicar que hay una relación muy Sí, son estrecha. pensiones no contributivas, perdón. Sí, claro, las pensiones no contributivas, ya comentamos, son aquellas que no cotizaron a un esquema de seguridad social. Entonces son parte de la política asistencial del gobierno. Y son parte precisamente muy importante, porque podemos observar un caso bien extremo, es Bolivia. Bolivia tiene ahorita un 73% de cobertura de sus adultos mayores en pensiones no contributivas. Hablaba de esa relación estrecha cuando esos países que han tenido muy baja contribución a seguridad social, por lo tanto Bolivia no es la excepción y México tampoco, tienen una proporción muy baja de pensiones contributivas, de las que sí contribuyeron, ahorraron para su retiro. En el caso de Bolivia, las contributivas son 18%. Por lo tanto, es casi directo que un país como Bolivia, que también le ha echado ganas a sus políticas asistenciales, su cobertura de no contributivas va a ser alta. Lo mismo sucede en Venezuela. Las que son las no contributivas tienden a ser altas cuando el Estado... Las pensiones, pues. Vaya. Las pensiones, claro. No puede decirle por qué. Entonces, el 73% hablamos de Bolivia. En el caso de México, sería interesante comentar cómo está el país en cuanto a pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas, que son las que estamos hablando ahorita, alcanzan alrededor del 50%, a la mitad de los mexicanos. Le llegan. Sí, así es, les llegan. El 27, casi el 28%
tienen una pensión contributiva, o sea, de las formales, de las que ahorraron. Entonces están fuera casi para que dé el 100%, pues el restante 25.7% es como que el universo a nivel nacional que había que entrarle. En el caso de Sonora, hablamos que es un dato apenitas abajo del nacional. La necesidad es del 22.7%, casi 23% de nuestros adultos mayores no tienen una pensión de cualquier tipo. De cualquier tipo. Entonces, ese es el universo al cual hace un momento hicieron alusión, que quieren encuestar a llegar a 168,000 hogares. Ellos estiman, según los censos, que por ahí, según el censo anterior, que por ahí va el dato. Entonces, al cruzarlo esto con la encuesta más reciente de ingreso y gasto, nos da precisamente los atributos socioeconómicos del hogar. Y nos metemos a la cocina con esta encuesta, hasta la cocina nos podemos meter. Y podemos observar que en Sonora, pues la meta es llegar la carencia es de 23%, cerrémoslo. Entonces, este 23% podría estar muy fácil, lo multiplicamos por el número de adultos mayores en la entidad y lo multiplicamos por la pensión, por el monto que va a ser 2.500 pesos bimestrales, por cierto, no son mensuales, son cada 2 meses, y nos va a dar alrededor de un 0.6% del PIB de Sonora. Entonces, claro que se puede calcular, ¿sí? Claro. Pues no se vale ahorita estar improvisando con esto. Es importante también comentar que esta es una oportunidad, como lo tuvo también el gobierno actual, de la gobernadora actual del PRI, para lucir políticas públicas. Que no lo han hecho es otra cosa, porque se han priorizado otros asuntos, combate a la corrupción, etcétera, en el Estado. Pero ahorita es momento y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe de aprovechar la oportunidad, no digo que lo esté haciendo, pareciera que lo va a hacer. Ojalá no suceda que no aproveche la inercia como en el Estado de Sonora se tuvo y que ahorita a la mitad del sexenio pareciera que pudiera tomarse. Pues vamos a ver, ¿no? Pero en el caso del gobierno federal lo está pretendiendo hacer con estas políticas y cualquier medida que se implemente, que sea distinto a lo que no se hizo con el gobierno de Peña Nieto, va a lucirse, va a impactar de manera significativa. Entonces, aquí el asunto, el reto es el riesgo que puede tener los adultos mayores en pobreza. Sí. Entonces, esta cantidad de recursos, estamos hablando que es per cápita, entonces sí le puede alcanzar, si lo detectan y coincide que es pobre, es muy seguro que lo empujen a salir de la pobreza. Alimentaria, por cierto. Alimentaria, porque los 1.250 pesos están apenitas por encima del umbral que da Coneval para no ser pobre alimentario. Quiere decir que entonces este adulto mayor, si vive solo, pues no va a ser pobre alimentario, pero sí va a ser pobre en condiciones de un bienestar mayor, ¿no? O sea, de tener acceso o poder pagar sus cuentas a fin de mes, la luz, el agua, el gas, etcétera. No le va a alcanzar para eso, para que veamos el esfuerzo de lo que requeriría una pensión realmente para que le alcance, ¿sí? Debería de ser del doble de lo que se está poniendo ahorita. Es decir, darle los 2.500, pero no bimensuales, sino mensuales. Mensuales, porque esa es la línea per cápita por persona de Coneval, ¿sí? Entonces, bueno, en ese contexto, ¿quiénes son o qué estados son los que están, digamos, más alivianados, vamos a decirlo así, ¿no? Más coloquialmente, los que tienen más cobertura de este tipo de pensiones asistenciales? Pues está Zacatecas, está la Ciudad de México, está Oaxaca. Ellos tienen 68% a 64% de cobertura. Por lo tanto, tienen las coberturas más bajas en pensiones contributivas. Son los que están más rezagados. Hablo de Zacatecas, Ciudad de México, Oaxaca, son los peores en pensiones contributivas, 17%, 6%. ¿Quiere decir que se les tiene que dar más? Claro, ahí ellos van a demandar más recursos para poder doblar la pensión a los que ya la tienen, la no contributiva, la del apoyo. Y por lo tanto, los que no tienen pensión es un porcentaje un poco más reducido. Hablamos de Oaxaca, que es un 26% los que no tienen pensión. Sin embargo, hablamos de Sonora, es 23%. Está muy pegado el dato. Pero en Sonora hay mayor formalidad, hay mayor proporción de pensionados del Seguro Social, pues digamos, contributivos, ¿no? O el ISSSTE o ISSSTESON, algún esquema.
Entonces, es entender esta dicotomía de que los estados que tienen mayor formalidad, mayor cobertura de pensiones contributivas, van a requerir también un mayor apoyo de poder cubrir a viejitos que están más olvidados, ¿no? Digamos. ¿Cómo está Sonora? Claro, bueno, Sonora, en este contexto hablamos de que Sonora está en el lugar 29 de un requerimiento de los que necesitan mayor cobertura en este programa asistencial, ¿no?, de pensiones. Y bueno, comentábamos que Zacatecas es el que tiene más cobertura, pero es importante precisamente mencionar que el dato de los que son precisamente los que tienen menor nivel, aquí tengo los datos, están de los que están sin pensión, porque es la meta llegar a ellos. Vamos a poder observar que está precisamente el Estado de México, Baja California, Hidalgo, Veracruz, en los primeros 4 o 5 lugares. Muy bien. Y Sonora está en el lugar 24, casi coincide con su posición de número, ¿no?, que es el 26. En lugar número 24, lo que pasa es que están muy pegados los porcentajes. El estado que tiene más necesidad es el Estado de México, y Sonora estaría en el 24. Y en último lugar de necesidad, porque ya los tienen casi cubiertos, son Zacatecas. Muy bien. Con el 18%. Conclusión entonces, Luis. Bueno, pues que yo creo que aquí es una excelente oportunidad para lucir las políticas públicas. Definitivamente se tiene que notar en la medida en que estas políticas se fortalezcan, no sean de repente que a mitad del sexenio desaparezca algún programa de estos, deben de fortalecerse. Insisto, países, no solo Bolivia, sino países ya consolidados como Uruguay, tienen una cobertura total de cerca del 90% de su población. Por lo tanto, tenemos que ir hacia ese camino, no podemos estar estancados. Hay que destinarle más recursos, sí. Pero lo ves positivo todo estos apoyos. Positivo entonces, porque están doblando los apoyos y esto ha sido muy necesario y muy bien visto, sobre todo en el efecto en la pobreza, del riesgo que hay de la baja movilidad social que hay en México actualmente. Y sobre todo la supervisión decías también que se debe tener, ¿no? Se debe de tener, es decir, un control de lo que se está dando, a quién se le está dando y el seguimiento de lo que se dio también, ¿no? Darle un seguimiento, y esto lo bueno es que se va a poder estar midiendo, así que vamos a poderlo estar monitoreando. Excelente. Gracias, Luis Huesca. Aquí le vamos a tener al doctor en economía Luis Huesca, colaborador de Proyecto Puente. Corte y vuelvo con más información, sección de Mayra Leiva y también información de Hermosillo, diferentes municipios. El mensaje que mandan los yaquis al gobierno de Sonora, al gobierno federal, de por qué tienen levantado por allá de nuevo el cobro, el tramo de Bicam, le voy a comentar. Cellular Fast, tienda de aparatos electrónicos.